noches a todos los que nos sintonizan el día de hoy, lunes 30 de septiembre, en su programa de Reinvéntate. Como siempre, su servidora Alma Contreras, pues les estaré acompañando el día de hoy en este programa de Reinvéntate, ya que mi gran amiga y colega pues no se pudo hacer presente ya que su mamá se encuentra con quebrantos de salud. Espero, amiga, de que tu mamá siga mejor de salud y pues bueno, vamos a empezar a tocar un tema bastante importante, pero siempre vamos a iniciar con una actitud de lunes, una actitud al 100%, y el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo más de alguna vez de su vida? Creo que todos, ¿verdad? Creo que el miedo es una emoción básica del ser humano, ya que pues tenemos miedo ya sea por una amenaza, por algo real o supuesto, presente, futuro, o inclusive también del pasado, ¿verdad? Aquellos que han sentido miedo por, qué sé yo, por todo, prácticamente por una acción que vaya a hacer o haya hecho, o algo que no está seguro también de realizar, así como cuando vamos a ver una película de miedo o vamos a subirnos a un juego mecánico, inclusive hasta para eso también tenemos miedo, es una ansiedad horrible, ¿verdad? Y pues hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, que será a cargo de una conferencia que les vamos a presentar el día de hoy sobre la hermana Glenda, que habla sobre este tema de el miedo. Pues vamos a hablarle un poco más de la biografía de la hermana Glenda, que bueno, su nombre, como bien lo dice, es Glenda Valesca Hernández Aguayo. Nació el 5 de enero de 1971 en El Parral, Chile. Es una cantautora chilena con nacionalidad española, de música cristiana contemporánea, conocida más bien como la hermana Glenda. Lleva 20 años como consagrada al Señor y 10 años dedicada a la evangelización con la música. Es teóloga por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y psicóloga por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su ciudad natal la declaró servidora ilustre en el año 2003. Actualmente reside y trabaja en España, aunque es conocida internacionalmente y especialmente en el ámbito de la música católica. Creo que este es un gran tema que todos debemos de tomar nota, escuchar con bastante atención, para que tal vez en algún momento de su vida esto pues le va a servir, ¿verdad? Y no se olviden de que esta es la primera parte de este programa, ya que tendremos una segunda parte con este mismo tema cuando tengamos la oportunidad de podérselas presentar. Y por favor interactúen conmigo, por favor opinen, comenten qué es lo que ustedes piensan y opinan sobre esta emoción que es lo que es el miedo. Así que vamos a presentarles ahorita lo que es la conferencia de la hermana Glenda sobre el tema de el miedo. Ya regresamos con el programa de Reinvéntate. Lamentablemente tenemos que dar esta conferencia del miedo. Y digo lamentablemente porque siempre tenemos miedo, empezando por la que canta. Es propio de la condición humana, lamentablemente, vivir con miedo. Los santos ya están llenos del Espíritu del Señor y el miedo como que no les juega tantas malas pasadas como a ti y a mí. Vamos a estudiar esta tarde el miedo, qué es el miedo y sobre todo cómo vencerlo con la ayuda de la ciencia y la fe. Recuerde que nosotros no somos protestantes, no es solo la fe sola, ni somos tampoco cientificistas, solo la ciencia sola. Nosotros somos más inteligentes, ciencia y fe. No apoyamos de las dos manos. ¿Por qué tengo miedo? ¿Tiene miedo usted? ¿Quién tiene miedo a la muerte? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene miedo a la enfermedad? Levante la mano. ¿Quién tiene miedo al fracaso? A la soledad y muchos otros miedos. El miedo afecta, no sé si pueden ver las pantallas, las están viendo ya, ¿verdad? El miedo afecta a la persona. Lamentablemente, cuando estemos en el cielo, será Dios todo en todos. Pues donde está Dios, que es amor, no hay lugar para el temor. Pero lamentablemente en esta condición humana siempre estamos batallando entre el amor y el miedo. Digo amor y miedo porque yo pensaba que lo contrario de Dios amor era el odio. Lo contrario de Dios amor es el miedo. Lo contrario de Dios es el miedo. Todo viene del miedo.
La primera frase que dice Dios en el Génesis es: ¿por qué te escondiste, Adán? Y Adán le responde: porque tuve miedo. El miedo afecta a la persona y también afecta a los grupos y sociedades que viven aterrorizadas y bajo sistemas de poder que ocupan y usan el miedo. Justamente es el arma más poderosa del mal. Si usted se pasa para el lado del mal, enseguida le empezarán a tener miedo sus hijos, miedo su mujer. Cuando usted empieza a dar miedo y no amor, usted está al lado más del otro que al lado de Dios. El miedo. Vamos a detenernos en cómo el miedo, lamentablemente, hasta que el Espíritu del Señor, que es paz, libertad y amor, esté totalmente dentro de nosotros. Ante esto tenemos que estudiar, lamentablemente, esta condición humana que está batallando siempre entre el miedo y el amor. Yo quisiera que anotaras ahí en tu papelito esta pregunta y seas muy honesto. ¿Qué es lo peor que podría pasarte ahora, en esta etapa de tu vida? ¿Quieres encontrar a lo que más miedo tienes? Escríbelo y póntelo delante. Responde esta pregunta con mucha honestidad. ¿Qué es lo peor que podría pasarme? ¡Wow! Que me muera ahora, o que se muera mi hijo, o que se muera, no sé, o que me declaren un cáncer. ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Elige solo una cosa, la que más te aterrorice. Hay que enfrentarse tarde o temprano con nuestros propios miedos, ¿Lo encontraron? Levanten la mano. ¿Quién lo escribió? Muy pocos valientes, Haga el esfuerzo. Póngase ahí, ¿qué es lo peor que podría pasarme? Hay que enfrentar el miedo, porque si usted no lo enfrenta, el miedo le pegará por la espalda. El miedo hay que enfrentarlo, afrontarlo bien, que es lo que vamos a intentar hacer esta tarde. Si usted no lo reconoce, yo no le tengo miedo a nada, falso. Lo está negando. Ve aquí la cara de esta mujer enfrentando su propio miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasarme? Otra pregunta muy interesante que hay que hacerse. Anótela. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Con mucha honestidad. Si yo no tuviera miedo a tal persona, si yo no tuviera miedo a esto, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría en mi vida si no tuviera miedo? Esto para que se dé cuenta cómo el miedo está afectando muchas zonas de su vida y de su persona. Ahí tenemos a la pobre que está ahí en un rincón. Si no tuviera miedo, ¿qué haría yo en esta situación? ¿Qué haría yo? Atrévase a hacer esta... Y entramos ya en materia. Bueno, tanto hablar del miedo. ¿Y qué es el miedo? Sé que muchos lo saben, pero por si acaso... El miedo es una emoción y también un sentimiento. Vamos a distinguir cuándo es una emoción y cuándo es un sentimiento. Las emociones no son igual que los sentimientos, solo se distinguen por la duración. Cuando la intensidad de la reacción es corta, hablamos de emoción. Cuando la intensidad de la reacción dura muchos meses, ya es un sentimiento. Hay gente no solo que reacciona con miedo, sino lo peor, vive con miedo. Eso ya es grave, porque el miedo enferma. Vamos a ver la emoción, que es más corta o más larga. Más corta. Eso es lo normal. Cuando ya el miedo empieza a ser un sentimiento y se radica en tu ser, te puedes enfermar. Vamos también a estudiar algunas enfermedades psicológicas y espirituales que provienen del miedo, ¿no? Bueno, en el caso de la emoción, estamos diciendo que es una reacción humana, normal. Es una reacción primero cognitiva, es decir, mi cabeza está leyendo la realidad y dice, ojo, aquí hay peligro, aquí hay amenaza,
es una reacción cognitiva. También es una reacción fisiológica. Veremos cómo nuestra adrenalina, en la sudoración, las palpitaciones, hay una reacción de toda nuestra fisiología, es decir, del cuerpo, que reacciona frente a la amenaza. Es una reacción también emocional. Viene el sentimiento, esta connotación de turbación del ánimo. Y es una reacción también conductual. Veremos que hay mucha gente que frente al miedo, nos reíamos con una amiga conversando esta tarde, que ella frente al miedo se paraliza, se puso a llorar. Y yo me tiré como una leona, casi mato a una persona que me asustó. Interesante conocerse, se escondió una monja para hacerme una broma. Era mi cumpleaños debajo de mi habitación y yo estaba durmiendo tan tranquila. Cuando de pronto me aprieta por aquí, yo me echo para atrás así. Me toma, oiga, yo salté como un Tarzán. Saqué la cama, la tiré y la vi y empecé a pegarle. ¡Pum, pum, 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 pum! Yo no me conocía, ¿eh? Hay gente que tiene una reacción conductual diferente, se paraliza. Yo me tiré como a pobrecita, casi la maté a la monja. Nunca más me hicieron broma, ¿eh? Como ve, la emoción es de corta duración, porque es una emoción. Si fuera un sentimiento, y ahí empieza a ser también el problema, ya sería una duración más larga. Puede ser un problema en nuestra vida, vivir con miedo. Veamos a nivel cognitivo, ¿qué percibe nuestra cabeza? ¿Cómo procesa la información cuando tenemos miedo? Enseguida la mente dice, oye, aquí hay una amenaza, hay un peligro, hay un riesgo. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestra mente lee esto, dice, aquí hay una amenaza, un peligro, un riesgo. Eso es la reacción cognitiva. Luego, a nivel fisiológico, tenemos que se produce lo que se llama la adrenalina. Es una hormona que provoca que nuestro corazón empiece a latir fuerte, pa, 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 pa. Nos prepara para huir o atacar. Fisiológicamente nos prepara el miedo. Espontáneamente usted no hace nada. Y la adrenalina bombea su corazón, uno se pone más colorada, empieza a sudar. Incluso alguna gente tiene que ir al baño. Vienen molestias gastrointestinales fuertes por el miedo. Reacción fisiológica. Hay una reacción emocional, que es lo que conocemos comúnmente como la turbación del ánimo. Estoy turbado, estoy como revuelto por dentro, así. Ni sabe uno cómo definir. Y la reacción conductual, tenemos que hay gente que se paraliza, huye, afronta o ataca, como hizo la hermana Glenda con el miedo. Yo no me conocía, ¿eh? Interesante conocerse cómo reaccionamos frente a la amenaza. Y a nivel cognitivo, tenemos una experiencia muy interesante en la Biblia. No sé si ustedes conocen este texto. El país que hemos explorado devora a sus habitantes y toda la gente que hemos visto es gente muy alta estatura. Hemos visto también gigantes. Nosotros parecíamos saltamontes. Esta es la carta de los Números, en el libro de los Números 13, 27 al 33, el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda qué experiencia es esto? ¿Quién dice esto? Tenemos los grandes exploradores de Josué. Moisés ya muere, ve la tierra prometida, pero no puede entrar. Y se quedan al lado de la tierra prometida y Josué se queda a cargo de Israel. Y como inteligentemente manda exploradores a la tierra de Canaán después de estar 40 años, imagínense, dando vuelta, y usted está en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, y manda un grupo de mexicanos ahí a explorar y dice, no, todos estos gringos son gigantes. Miren, como 2 metros. Nosotros parecemos saltamontes. Esto les pasó al pueblo de Israel, ¿eh? Mandaron a estos exploradores y era tal el miedo que tenían de cruzar que cognitivamente, mire cómo leyeron la realidad. Seguramente había gente alta, pero no que hubiera gigantes. Ojo, el miedo agranda. Por eso es tan importante afrontar el miedo. El miedo agranda las cosas. Hace que usted se sienta un saltamonte. ¿Sabe lo que es un saltamonte, no? Una lagartija.
y que la situación sea como un gigante. Cognitivamente esto les pasó al pueblo de Israel frente a la tierra prometida. Y menos mal que hubo un capitán que venció este miedo y cruzaron, si no, nunca habrían entrado a la tierra prometida. A nivel fisiológico, tenemos el gran caso de Jesús de Nazaret, que dice que sudó sangre. Ante tal estado, ¿cómo se llama?, de estrés y de miedo, el rostro, por ejemplo, se pone pálido o rojizo. La garganta se queda seca frente al miedo. Es una reacción fisiológica. Las manos y brazos se paralizan, uno se queda como petrificado. Y las piernas y las rodillas tiemblan. Hasta hay gente que salta de miedo. Yo he visto enfermos en la camilla que empiezan a temblar frente a una operación o frente a un diagnóstico. Hay gente que se desmaya, se te dobla la rodilla. O el sudor de sangre en el caso de Jesús, que pasó mucho miedo. Vivió mucho miedo en el día de Getsemaní, y fisiológicamente se puede llegar a sudar sangre en un estado como la sensibilidad de Jesús, ¿verdad? Que no solo tenía sensibilidad de hombre, sino de Dios. Pudo haber llegado a sudar sangre, está comprobado también fisiológicamente. Y como dijimos, el miedo es una reacción emocional que es turbante. Uno se queda como aturdido, no sabe cómo reaccionar. Tenemos el tema del estado de turbación generalizado, un estado de confusión, de debilitamiento de facultades. Uno con miedo no se le olvida a uno sumar, restar, y con suerte sabe cómo uno se llama. Si hemos vivido situaciones de mucho miedo, frente a un terremoto, por ejemplo, un temblor, una cosa inesperada, uno está al grado de turbación que uno ni pierde muchas facultades. Una frase muy bonita del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, alude justamente a este estado de turbación emocional. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Jesús está hablando justamente del miedo como emoción, como sentimiento. Por eso dice: no se turbe tu corazón, ni se acobarde. Evangelio de San Juan. Y a nivel conductual, el miedo, ahí tenemos a que no saben quién es ese de la espada. ¿Quién es el que sacó la espada cuando Jesús lo vinieron a apresar? Ahí tenemos a don Pedro, como siempre, impulsivo como él solo. Ahí le cortó la oreja al pobre Malco. Este le pasó como a mí, igual que Pedro, ahí a atacar. Frente al miedo, este sacó la espada. Hay gente que, como hicieron los apóstoles, la mayoría que hizo, huyeron. Lo normal es que uno, goodbye, se va por otro lado. Otro lucha, en este caso como Pedro. Otro se queda en shock, inmóvil. Interesantes las reacciones frente al miedo. Otro se hace tan sumiso. Era impresionante, por ejemplo, está comprobado en los campos de concentración allá en Polonia, en Auschwitz. Los alemanes que habían ahí eran menos que los 2 o 3 millones de judíos que estaban internos. Si hubieran organizado una revuelta los judíos, hubieran podido eliminar a los alemanes, que habían unos 1000 frente a 3 millones. Pero era tal estado de terror que los tenían, que provocaron un estado totalmente de sumisión. El miedo, por eso, es el arma más poderosa de los malos y del mal espíritu, porque genera todo este tipo de sumisión o de agresividad en este caso. También hay que decir que el miedo no es negativo. Dios lo ha puesto en nosotros. Tiene una función sana. El problema está cuando se cronifica o se enferma uno con esto, ¿no? Tiene una función muy interesante. Hay personas que se le han operado la amígdala. Luego veremos un vídeo para ver el circuito neuronal del miedo. La amígdala es una especie de pelotita que tenemos ahí entre el tronco encefálico y el encéfalo. Y hay gente que se le operó la amígdala y no tiene miedo.
entonces, si no tiene miedo, se da trompazo, ve un peligro y le dan, o sea, no tiene percepción de peligro. El miedo es sano porque nos ayuda a percibir cuando se ve, oye, que se va a caer aquí no pasemos por aquí. Una persona sin amígdala pasa y se le cae la cosa en la cabeza. O sea, es importante el miedo. Dios lo ha puesto como un mecanismo para ayudarnos a percibir peligros y amenazas. Pero si uno se enferma, se va a volver paranoico, ya lo veremos también, y en todas partes ve peligros. Eso ya es una enfermedad. Pero es importante el miedo para poder percibir peligros y amenazas. También el miedo es necesario para la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, no podríamos sobrevivir. Hemos creado toda la civilización, hemos creado la luz eléctrica por miedo a la oscuridad. Hemos creado muchas cosas por miedo. Y bendito sea Dios que tenemos miedo, que nos llevan a hacer cosas para progresar. El miedo también es fuente de energía. Como se activa rápidamente la adrenalina y el corazón empieza a palpitar, nos ayuda a huir o a luchar. Es muy importante el miedo para poder afrontar una situación difícil, pero un miedo controlado, un miedo educado, no un miedo loco, ya lo veremos también. Entonces, fuente de energía. Y también es importante porque regula el comportamiento. Si no hubiera un miedo, un castigo, lamentablemente la condición humana somos tan cabeza dura que no obedeceríamos. Si a usted un niño le dice, si no haces la tarea, yo te quito la televisión, por el miedo a perder la televisión, sabemos que el comportamiento humano se regula. Lamentablemente, el miedo, funcionamos también por miedo. Solo que ese miedo tiene que ser sano, bien administrado y que no enferme ni te enferme, ¿no? Vemos las funciones necesarias. En este caso, a nivel social, previene la violación de normas sociales. Está demostrado, igual no del todo, porque igual en Estados Unidos hay silla eléctrica, pena de muerte, igual la gente comete delitos. Entonces, es disuasorio, pero no tanto. Es mucho más disuasorio la educación. Pero sí que ayuda a saber que uno tiene una multa de no sé cuántos miles de dólares. Oye, uno dice, oye, no, cuidado, me porto bien porque no vaya a ser que me dé esta multa. Entonces el miedo ayuda a no violar las normas sociales y civiles. Lamentablemente, la condición humana somos un poquito así. Vamos a ver ahora un pequeño video para que ustedes vean el circuito cerebral del miedo. Cómo comienza con los ojos, se va a la amígdala y llega después a afrontar aquí el lóbulo frontal para percibir, oh, hay miedo, oh, escapo. Vamos a ver ese circuito. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico. Como ve, todo eso tiene como objetivo sobrevivir. El miedo es bueno, pero bien administrado. Bien administrado. ¿Vieron la amígdala? ¿Cómo se reacciona? La adrenalina en el corazón, todo eso activa el circuito del miedo. Muy interesante nuestra lengua en español, para que usted siga enseñando español a sus hijos. Tiene muchísimo más palabras que el inglés y que otras lenguas, menos el chino, para describir el miedo. Nuestra lengua española es muy rica para describir el miedo. Mire, fíjese, cuando uno busca en los diccionarios, todas las palabras, la familia que conforma las palabras del miedo, empieza simplemente con la preocupación, alarma, inquietud, estoy inquieta, estoy alarmada, estoy preocupada.
una sospecha. Todas esas palabras forman parte del miedo. Un recelo, angustia, ansiedad. Fobia ya es como, ya es que tengo miedo a la araña, tengo fobia a eso, ya que realmente estoy aterrorizada frente a eso, ¿no? Susto, espere, se me fue muy pronto esta. Ahí está la preocupación, la alarma. Por eso cuando usted dice, tengo miedo, sí, pero ¿qué dice? ¿Estás preocupada? ¿Estás alarmada? ¿Tienes inquietud? ¿Tienes sospecha? Por eso no tengo miedo. Es que el miedo es mucha cosa. Es muy importante que usted conozca también, para que pueda identificar de todos sus miedos qué tipo de miedo tiene. Es muy importante que usted conozca su lengua española. Diga, no, yo estoy preocupada solo, estoy alarmada, tengo inquietud, tengo sospecha, estoy recelosa, tengo un recelo, como una pequeña... me huele mal eso, una vibra mala que decimos nosotros, un recelo. O realmente estoy angustiada ya, no puedo ni dormir. O ya tengo ansiedad. Ay, ¿a qué hora vienen? ¿Y dónde se van? O tengo solamente un susto. No, fue solo un susto. O tengo horror. O tengo pánico. O tengo terror. O pavor. O espanto. Nuestra lengua castellana, nuestra lengua española es muy rica. Y como ven, todas estas palabras dicen algún matiz del miedo. El miedo tiene todas esas caras. Así que cuando usted examine, dice, tengo miedo, pero examínate, ¿qué es? ¿Estás aterrorizada o simplemente estás inquieta? ¿O estás espantada? Que es el grado, uno de los grados máximos del... Hay más palabras en español, pero quería mostrarles la riqueza de nuestra lengua, cómo nos ayudará a interpretar nuestro propio miedo, a que usted se ayude a interpretar qué miedo tiene. Volvemos otra vez con la lengua. En este caso, sabemos que el miedo proviene de una percepción de una amenaza, de un peligro. Puede ser un peligro o una amenaza que venga del futuro, o no saber si ya ocurrió o no, o frente a la amenaza. Nuestra lengua española, hay un estudio muy interesante, se llama el Diccionario de los Sentimientos. Dice que nuestra lengua es interesante porque cada lengua tiene una percepción, yo no sé el inglés, porque no lo conozco mucho, sí conozco un poquito el italiano, tiene una percepción de la realidad. Entonces, para el español, el peligro puede estar en el futuro y el miedo viene por el futuro, o el miedo puede venir por el no saber qué está pasando con mi gente allá en México, no saber qué, o cuando estoy frente a la amenaza. Y ahí nacen las palabras, ¿ve? En el futuro, por ejemplo, el español tiene alarma. Estoy alarmada. Es por una percepción de amenaza en el futuro. Esto es importante porque uno no sabe a veces ponerle palabras a lo que siente. Todas estas charlas nos ayudan a decir, yo tengo miedo de qué. Futuro. Entonces, puedo estar alarmada, puedo tener una inquietud, un recelo, una sospecha. Eso es por algo que puede venir del futuro. O simplemente una aprehensión. En el caso de la percepción de amenaza, pero no saber si ya ocurrió o no, esa intriga de no saber, puede provenir este sentimiento, el temor. Dice que el temor en nuestra lengua viene de la percepción de la amenaza, de no saber si ya pasó o no pasó, o me pasará o no me pasará. Esa incertidumbre provoca temor, provoca ansiedad, angustia. Y frente a la amenaza, cuando ya estoy frente al monstruo, sea lo que sea, un cáncer, la muerte, la pérdida de un ser querido, la ruina económica, no sé, la deportación, la migra, cuando ya estoy frente a eso,
el español tiene estas palabras. Si es leve, el monstruo, susto. Si el monstruo llama gordo, horror. Eso es porque estoy frente a la amenaza. Pánico. Y eso me provoca huir. Estoy frente a un tsunami, pues escapo. Pánico. Terror, usa nuestra lengua. Y pavor. Ya es lo último, es pavor. Pero eso significa que yo estoy ya frente a la amenaza. Nuestra lengua usa esa terminología cuando estamos frente a la amenaza, cara a cara. Y por último, el espanto, ya eso ya. Aquí vemos que en el futuro todas estas situaciones afectivas, la alarma, la inquietud, el recelo, la sospecha, la aprensión, pueden movilizarte. Uno se moviliza, o sea, hace cosas. A ver, llama por teléfono, o está inquieta, oye, ¿llegaron, no llegaron? Todo esto moviliza. Pero está comprobado que todo el resto de temor, ansiedad, angustia, susto, horror, todo eso paraliza. Entonces, muy interesante que usted conozca si su situación de miedo le está movilizando a hacer cosas o le está paralizando su percepción de la amenaza. Movilizar o paralizar. En nuestra lengua española tiene muchas más palabras, pero yo quería mostrarles un poquito para que sigan enseñando español a sus niños, a su gente. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible
imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Continuamos con su programa de Reinvéntate acá por la fanpage de Arcángel Corp TV. ¿Y qué les pareció el tema sobre el miedo? Como bien lo explica la hermana Glenda, pues no debemos tener miedo al fracaso, a lo que nos pueda pasar o hacer. Creo que todos debemos superar esos miedos para poder lograr esas metas y propósitos en nuestra vida. Y pues vamos a pasar a dar los saludos correspondientes a todos los que nos están sintonizando en esta bella noche. Ailencita González, muchas gracias Aileen por estar al pendiente de tu programa Reinvéntate. A Mario Roberto Coronado, Janet Marroquín en sintonía, muchas gracias Janet. Carla Silva, un fuerte abrazo Carla. Maricela Hernández, saludos Alma, soy fan de la hermana Glenda. Me encanta su música tan motivadora y que nos acerca a Dios. Creo que a todos, ella tiene una hermosa voz, creo que es un don que Dios también le ha regalado a ella, ¿verdad? Y también tenemos saludos de don Walter Renato Isepi, Víctor Mirón, Luis Hernández, Miguel Román, José Santos, David Boror y Karina Padilla. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en esta noche y pues no se olviden por favor de comentar sobre este tema, que interactúen, qué opinan, qué piensan sobre esto y pues no se olviden de que, como les comentaba al principio, habrá una segunda parte de este gran tema que pues sin duda alguna pues todos debemos de saberlo y entenderlo un poquito más que todo, ¿verdad? Y no se olviden también de darle like a nuestra fanpage en Arcángel Corp y suscribirse a nuestro canal de Arcángel Corp TV en YouTube. Así que me despido, yo les dejo acá con pues esta noche, ¿verdad? Y no se olviden de que el próximo lunes pues va a estar nuevamente Aileen González presentando el programa de Reinvéntate. Pues soy Alma Contreras y no se olviden de también sintonizar el día viernes la segunda emisión de Noticias y Más. Así que me despido y que pasen una muy feliz noche. Bendiciones para todos. Hasta luego.